Padre bueno, nosotros clamamos a usted en esta hora, sabiendo que usted nos escucha, descansando en el hecho de que usted es bueno, misericordioso, justo, sabiendo que usted es perfecto, Señor, para pedirle que por medio de su palabra nos sustente con su verdad, porque sabemos, Dios, que tu palabra, Señor, es la música que acompaña, que acompasa nuestro diario vivir. Es la roca, Señor, en la que está fundamentada nuestra vida. Es la verdad que tú nos das, Señor, por tu Espíritu. Es el alimento, Señor, que sacia toda necesidad de nuestras almas. Porque experimentar la revelación de tu palabra, Señor Dios, es conocerte a ti. Es ver a Cristo. Es escuchar al Espíritu de Dios. Gracias, Padre bueno, porque tu palabra jamás cambiará, ni dejará de ser. Gracias porque un día tu palabra, Señor, se hizo carne y habitó entre los hombres. Gracias, Padre eterno, porque tu palabra es tu verdad. Y tu verdad, Señor, nos hace libres. Gracias, Señor, porque según tu palabra ha sido usted quien de su sola voluntad ha manifestado su misericordia para con nosotros y desde antes de la fundación del mundo nos ha predestinado para esta salvación. Y es usted quien a diario nos sustenta, nos guarda, nos enseña y nos corrige. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra para que el camino de nuestra vida sea alumbrado continuamente, para que nuestras almas sean limpiadas, Señor, hasta el día en el que Cristo Jesús, nuestro Salvador, regrese por su iglesia, para que podamos ser perfeccionados en Él todos los días de nuestra vida. Y sin importar cuáles sean las circunstancias, que usted decida rodeen nuestra vida, todos los que hemos creído en usted, Señor, podamos estar gozosos, felices y satisfechos en Cristo. Ayúdanos, Dios, a ser fieles a tu palabra hasta el fin, Señor. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Sabiendo que Dios es Dios y que la suprema necesidad de nuestras almas es tenerlo a Él, una de las primeras cosas que los creyentes debemos entender es que a Dios hay que acercársele con mansedumbre, con humildad, conscientes de su majestad. Porque Él ha decidido, amados, que su voluntad para con nosotros y la manifestación de su carácter hacia nosotros solo sea posible a través de su palabra. De tal forma que cuando nosotros los que hemos creído alcanzamos a entender la necesidad que tenemos de esta palabra para honrar a Dios con nuestra vida, tenemos que admitir que en nuestra mente aún quedan vestigios de nuestra vieja naturaleza. Todavía existen conceptos, nociones
enseñanzas, filosofías, de las que nosotros en algún momento de nuestra vida nos sentimos muy orgullosos. Quizás porque nos costó mucho esfuerzo hacernos de tal conocimiento, pero que habiendo surgido de nuestra propia fuerza todo ese conocimiento, amados, no puede honrar a Dios. Y esa es la razón por la que muchas veces cuando disponemos en nuestra alma tener conocimiento de las Escrituras, leer la palabra, meditar en la palabra, escuchar una predicación, aprender acerca de Dios por medio de las Escrituras, nos encontramos con expresiones de la voluntad de Dios que para nosotros resultan chocantes, incomprensibles, imposibles. Y nos atrevemos entonces, por causa de la discrepancia entre la opinión de Dios y mi propia opinión, nos atrevemos en nuestra arrogancia a decir que Dios está equivocado. O emitimos juicio acerca del carácter de Dios, juicio que finalmente contradice lo que Dios dice acerca de sí mismo en la palabra. Dios dice que Él es bueno, hablando de sí mismo, yo soy bueno. Pero muchas veces porque no entendemos los designios de Dios establecidos en la palabra y confirmados por nuestra diaria experiencia, decimos que Dios es malo. Dios dice que Él es sabio como nadie. Y por causa de esa tensión entre el pensamiento de Dios y nuestro propio pensamiento, entonces decimos que tenemos una mejor idea que la de Dios. Es decir, menospreciamos la incomparable y todopoderosa sabiduría de Dios y decimos que nuestra sabiduría es mejor que la de Él. Y por causa de eso que está establecido en nuestra mente, entonces comenzamos a andar en rebelión y en desobediencia. ¿Cuántas veces no hemos dicho que qué difícil es obedecer a Dios? Qué duro es, qué dura es la palabra. Cuando con sinceridad nos expresamos de esa manera, no estamos más que reconociendo que todavía nuestra mente está conformada por la vieja naturaleza, la que heredamos de Adán. Pero resulta que esta palabra, que es verdad y que nos da libertad, dice que ya no somos así. Porque hemos nacido de nuevo. Tenemos una nueva naturaleza, una mente completamente renovada por Cristo. De tal forma que es una necedad de nuestra parte seguir viviendo con pensamientos amoldados al pecado, a la arrogancia, a la mentira, al miedo, a la duda, a la incredulidad, porque Dios dice en esta palabra que tenemos la mente de Cristo. Es decir, ahora en Cristo tenemos una capacitación sobrenatural que Dios nos da por su Espíritu para pensar como Él piensa. De tal forma que cuando usted y yo ¿quién se ha lanzado de clavado en una piscina? Así nos lanzamos de cabeza en la palabra para descubrir las profundidades del pensamiento y de la voluntad de Dios. En lugar de sentir el choque, comenzamos a degustar el deleite de comprender cómo es que Dios piensa, porque esta mente finalmente está renovada en una nueva naturaleza. Esta palabra, amados, cuando digo esta palabra me refiero a lo que Dios nos ha dado. Esto es lo que Él nos ha dado, lo que hoy usted y yo llamamos la Biblia, las Santas Escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esta palabra, para el que se acerca a Dios con anhelo de Dios, va a constituir el medio por medio del cual Dios se va a manifestar. Dios va a expresar su voluntad. Dios va a trazar el camino que debemos seguir. Dios nos va a decir cómo es que Él desea que usted y yo seamos. Y amados, así como el buen médico que suple un tratamiento para un paciente que está enfermo, espera que su paciente cumpla con todo el tratamiento y que no lo cambie en ninguna medida, que se tome la medicina a la hora que el médico ha dicho, en las dosis que el médico ha mandado. De la misma manera, nuestro buen Dios, nuestro amado Padre Celestial, espera que nosotros, para experimentar la sanidad de nuestras almas, la sanidad del pecado, la libertad del pecado,
recibamos con mansedumbre esta palabra, toda esta palabra. Porque usted y yo nos metemos en grandísimos problemas. Y esa ha sido la historia recurrente de la iglesia en estos 20 siglos y pico. En el instante en el que comenzamos a decir, en lugar de tomarme la medicina en ayunas a las 6 de la mañana, me la voy a tomar después del desayuno a las 8, porque para mí me resulta más cómodo, en ese instante, nosotros los que decimos ser creyentes, comenzamos a desviarnos del camino. Y nos comenzamos a desviar de una manera sutil, tan sutil que no nos percatamos de ello, hasta que las consecuencias de nuestro descarrío hace evidente que en algún momento usted y yo nos desviamos del camino. Esta palabra es completa, es absoluta. No se puede recibir en porciones que nos resulten a nosotros más fáciles de recibir. Esto es como que si el médico, para seguir utilizando la misma ilustración, el médico nos dijera, tómese esta tableta X, y usted y yo decidamos que con un pedacito de la tableta es suficiente. Y al haber violado la prescripción médica, es evidente que no se van a percibir los resultados que ha prometido el tratamiento. No se va a manifestar cura en nuestro cuerpo. Y en nuestra maldad, cuando actuamos de esa manera, en lugar de reconocer que la razón por la que no estamos sanos es porque no estamos cumpliendo con el tratamiento, decimos que el médico es malo, pirata, o que la medicina no sirve. Porque venimos con una actitud arrogante, supuestamente a buscar ayuda de parte de alguien que sabe cómo ayudarnos. Pero somos tan orgullosos, tan autosuficientes, que corregimos al médico, ¿verdad? A mí me parece que mejor le doy la vuelta al tratamiento. A mí me parece que en lugar de comprar, hay médicos que insisten en que la medicina tiene que ser original. Cómprese el medicamento, le va a resultar mucho más caro, pero usted no va a pasar por dolores de cabeza. Se compra el tratamiento original, aunque le cueste más, pero en el tiempo estipulado usted va a estar libre de esa enfermedad. Pero como somos pichirres, amantes del dinero, amamos más al dinero que a nuestra propia salud, entonces compramos el genérico y no pasa nada. Eso pasa. Lamentablemente, pero así pasa. De la misma manera, nos acercamos a Dios con una aparente, sincera necesidad de Él, pero tan pronto como vemos la medicina que los manda, se nos ocurren a nosotros mejores ideas. Tan pronto como descubrimos que Dios espera que usted y yo amemos a nuestro enemigo y que manifestemos con evidencia palpable que efectivamente estamos amando a nuestro enemigo, porque no se trata de amar de labios al enemigo. Dice que cuando sepamos que nuestro enemigo está en necesidad, usted y yo seamos de socorro. Si tiene hambre mi enemigo, yo voy dispuesto y gozoso a saciar el hambre de mi enemigo. Si tiene sed, voy y le doy para que tome, para que sacie su sed. Porque él dice que es mi enemigo, pero en mi corazón no hay encono hacia esa persona. Pero como yo sé más que Dios, alego saber más que Dios, cuando me encuentro con versículos como ese, entonces le doy la vuelta y yo digo, bueno, si mi enemigo me pide, le doy, aunque ya yo sé que tiene necesidad. Voy a esperar que él me llame. ¿Cómo me va a llamar si es mi enemigo? Voy a esperar que venga humillado a pedirme ayuda. Arrogante es lo que soy. Entonces, necesitamos entender, esto es un principio, amado, fundamental. Dios nos ha suplido su medicina y nos la tenemos que tomar toda. Porque cuando comenzamos, bueno, los que se den por aludido, tómenlo en el amor de Cristo. No es mi intención denigrar de nadie por esto, pero pasa como aquel a quien... ¿Quiénes hicieron hallacas? ¿Quiénes hicieron hallacas? Nuestra hermana María Elena por fin hizo hallacas. Aleluya. Aleluya. Y celebramos eso. Le quedó muy sabrosa, por cierto. Tuvo buenas maestras. Note usted la connotación del amor en una hallaca. Porque hacer hallacas no es fácil. No es como hacer un sándwich. Hay toda una preparación, hay casi que hasta un ritual. En algunas familias hay un ritual, hay una receta de mi mamá y tiene que ser así, o la de la abuela. Y las hojas no se pican así. Eso
hubo un grupo de hermanas y hermanos que se reunieron a hacer hallacas y hubo una confluencia de culturas hallaqueras y de sapiencia culinaria en cómo hacer hallacas. Entonces, cada una aportaba lo que había aprendido de su mamá o de su abuela o de su tía, no sé de quién. ¿Verdad? Entonces hay una oportunidad para amar, para manifestar amor, porque todos tienen opiniones distintas y sin embargo al final cada quien aporta su granito de arena. Y en la hallaca, cuando uno la abre en el plato, lo que tiene frente a sí, amados, es el resultado de una armonía entre varias personas. Entonces, cuando Dios nos da su palabra, Él nos da, imagínense la hallaca. Hay algunos de nosotros que tenemos buen diente para el dulce, de tal manera que nos gustan las uvas pasas en la hallaca, pero hay quienes detestamos el dulce, de tal forma que no nos gustan las uvas pasas en la hallaca. Hay quienes tenemos un gusto muy desarrollado por la comida particularmente salada, así que todas aquellos componentes de la hallaca que tienen un toque de sal nos atraen y eso nos los comemos con gusto. De tal manera que podemos, amados, al abrir la hallaca, en lugar de recibirla y decir, ok, pensar acerca de todo lo que tuvo que acontecer para que esa hallaca estuviera allí. ¿Cuántas manos tuvieron que participar? ¿Cuánto trasnocho hubo? ¿Cuánta diligencia en conseguir los diferentes ingredientes de la hallaca? Las horas que pasaron haciendo la hallaca. No es un plato de microondas. El tiempo, 2 días. Un día para buscar las cosas, un día para prepararlo y un día, la preparación previa para cortar ingredientes y todo eso, y un día para efectivamente hacer la hallaca. Más el gesto de que te hubieran puesto la hallaca en la mano, te lo hubieran dado. Entonces, algunos de nosotros ponemos por encima de eso nuestro criterio. Y abrimos la hallaca y comenzamos a sacar la uva para este lado. Y sacamos el pimentón para allá. Y sacamos el garbanzo, el huevo, o sea, la aceituna. Comenzamos a hacer valer nuestra manera de pensar, nuestro criterio, nuestro gusto personal. Y no nos damos cuenta que estamos desperdiciando la oportunidad de disfrutar plenamente del esfuerzo, de la disposición, del amor de algunos. De 1, de 2, de 3, de 5. Así nos acontece con las Escrituras. Cuando venimos a la plenitud de la palabra, entonces, como a mí no me gusta, yo soy un amante de la plata, yo soy codicioso, me chocan los versículos que hablan acerca de la muerte al amor al dinero, que me animan a no ser una persona que busque hacerse rico. Entonces digo que Dios está equivocado y comienzo yo a emitir mi propia opinión acerca de esos versículos y le presento a la gente mi versión de las Escrituras. A pesar de que a lo largo de la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay una clara expresión de la voluntad de Dios hacia el ser humano que determina la subordinación de nuestra vida a la gloria y a la majestad de Dios. Entonces terminamos nosotros corrigiendo a Dios y así no se puede vivir el Evangelio. Es todo el consejo de Dios lo que necesitamos. Hay algunos consejos de parte de Dios que a nosotros nos van a resultar más gloriosos, más fáciles de recibir, más fáciles de vivir. Van a ser para nosotros un motivo de gozo particular. Y hay otros que no, amados. Pero en el caso en el que la palabra no nos resulta a nosotros agradable, no es porque esa palabra no sea verdad, no porque esa palabra no sea gloriosa, no porque esa palabra no tenga poder, no porque esa palabra no sea la voluntad de Dios, sino porque nosotros todavía pensamos mal. Y es aquí donde tenemos que hacer esa corrección. Y cada vez que nos acontezca eso, tenemos que venir ante Dios con humildad y decirle, Señor, perdóname, yo me arrepiento de esta maldad mía porque yo no percibo tu bondad, no percibo tu gloria, no percibo tu majestad, no percibo tu misericordia, tu amor, tu justicia. Por causa de esta palabra, Señor, estoy pensando que tú eres malo, que eres perverso, que eres un tirano.
pero tu palabra dice que tú eres Dios. Aquí entre tú y yo, el único que es Dios eres tú. De tal forma que si eso es lo que yo estoy pensando, esto es una clara y contundente evidencia de que estoy pensando mal. Así que, Señor, yo me arrepiento. Ayúdame porque yo no puedo entender esto yo solo. Solo no puedo recibirte. Eso lo dice la Biblia. La Biblia dice que es Dios quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Es el Espíritu de Dios quien nos guía a la verdad. Y es el Espíritu de Dios quien nos anima a arrepentirnos. Es Él quien nos da convicción de pecado, de justicia y de juicio. De tal manera que cuando nosotros finalmente y gloriosamente nos arrepentimos de algo, detrás de nosotros está Él empujándonos, aunque Él nunca se haga publicidad. Pero lo que ha acontecido realmente es que el Espíritu de Dios nos ha guiado al arrepentimiento y nosotros hemos respondido a su guía. El anhelo de mi corazón en este día, es día, mañana, día todavía, mañana, en esta mañana, amados, es que salgamos con una mente clara acerca de la necesidad que tenemos de recibir todo el consejo de Dios. Dios es integral, no podemos recibir solo la sanidad de Dios o solo la santidad de Dios, dejando por fuera la justicia de Dios o excluyendo al amor y a la compasión de Dios. Es todo. Nunca yo podré tener una noción clara de cuán justo es Dios si no lo considero a la luz de su amor y de su compasión. Porque si solamente me quedo con la justicia y con la ira de Dios, terminaré siendo un legalista que condena a los demás. Y si solamente me quedo con la compasión y la misericordia de Dios, terminaré siendo un creyente pusilánime, que no considera en absoluto la santidad de Dios, y me voy a convertir en un alcahueta del pecado, olvidando que Dios tiene paciencia para con nosotros, para encaminarnos al arrepentimiento, no porque lo estemos haciendo bien, sino porque Él espera que nos arrepintamos. Él sabe que estamos mal. Pero resulta que Dios ha hecho la más grande de todas las inversiones que se han hecho en todo el universo, en toda la historia y por todos los siglos, con el único propósito de que nuestras almas se salven y no se pierdan por la eternidad. Porque todos somos pecadores necesitados de la salvación que Dios nos ha suplido por medio de Cristo. Y Dios se tuvo que hacer hombre y tuvo que vivir entre los seres humanos y sufrir como un ser humano y ser tentado en todas las cosas como todo ser humano y perseverar en la santidad. Y tuvo que entregar su vida humana en una cruz y tuvo que resucitar de entre los muertos para que nosotros los seres humanos ya no nos condenemos ni nos perdamos por la eternidad, sino que por el contrario podamos conocer a Dios a través de la fe en Cristo y finalmente tengamos vida, vida en abundancia y vida eterna. Pero eso solo es posible, amados, si creemos la palabra de Dios plenamente. Y tenemos que reconocer que hay una batalla, hay una lucha genuina, aguerrida, feroz en nuestra alma. Satanás tratando de convencernos de que Dios es mentiroso, haciéndonos recordar las experiencias del pasado, tratando de confirmar con el pasado nuestro las mentiras que Él ha mantenido en nuestra mente. Y por el otro, el Espíritu de Dios recordándonos que ya no somos de esa naturaleza, que ya no pertenecemos a ese bando, que le pertenecemos a otro en plena justicia porque nos compró con su sangre, pagó lo que nadie ha pagado. Así que lo justo es que usted y yo recibamos con mansedumbre la palabra de Dios y que aprendamos a discernir todas las cosas que nos acontecen a la luz de la palabra. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué enseñó nuestro Señor Jesucristo cuando le dio la encomienda a la iglesia de esparcir el evangelio, de evangelizar al mundo conocido? Le dijo que era necesario hacer discípulos enseñándoles a hacer todas las cosas que yo les he enseñado. Así que tenemos necesidad de conocer la voluntad de Dios manifestada en las enseñanzas de Cristo. Todo, absolutamente todo. No podemos dejar nada por fuera. Y donde quiera que estemos batallando, donde quiera que nuestra alma esté todavía confrontada, refutando a Dios, argumentando con Dios, simplemente admitamos la dureza de nuestro corazón, admitamos que estamos movidos por el orgullo y la arrogancia y reconozcamos que eso es pecado y arrepintámonos de eso
Y entonces comenzaremos a vivir, amados, la gloria y el gozo de haber sido rescatados del pecado. Dios no sabe mentir. Y Dios ha dicho que todo aquel que se acerca a Él lo va a encontrar. Y Jesucristo dijo, los que estén cargados y cansados, vengan a mí que yo los haré descansar. Él no sabe mentir. Así que cualquiera sea la carga de nuestras almas, si nosotros hemos venido a Cristo y se la hemos entregado, tiene que acontecer el milagro en nuestras almas, de experimentar una paz incomparable, insustituible, la que sobrepasa todo entendimiento, una paz inefable, un gozo sobrenatural, porque hemos estado ante Cristo para entregarle todo lo que nos atribula y nos atormenta. Eso es lo que dice esta palabra. Esta palabra es verdad y la necesitamos completa. No podemos vivir un evangelio selectivo. Existe un solo evangelio y ese evangelio incluye todo el consejo de Dios para nuestras vidas. Y es así como tenemos que vivirlo. Así que, sacando provecho del hábito generalizado de establecernos metas cada vez que arranca un año, Dios se debe reír de nosotros, me imagino yo. Dios es eterno. Háblele usted a Dios en términos de días y Él va a decir, hijo, para mí un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. O dicho de otra manera, para mí el tiempo no existe. Yo soy eterno. Háblame de segundos, minutos, horas. Es un idioma que yo no entiendo. Reconozco la limitación de tu mente en eso. La percibo, la veo. Pero toda vez que estamos aquí y con sabiduría podemos glorificar a Dios, aún en medio de las cosas que vivimos a diario, o especialmente en medio de las cosas que vivimos a diario, y que cada enero, oye, es como que comenzamos de nuevo. Bueno, este año sí. Yo les animo entonces a que dispongan su corazón, hable con el Señor en primer lugar, porque no va a poder solo, es imposible. Hay una lucha en la que usted y yo no podemos ganar si lo hacemos solos. Una lucha en la que el enemigo nos incita a abandonar el estudio de la palabra, el alimentarnos de la palabra. Es necesario entonces que vengamos a la palabra con disposición a obedecerla, a gozarnos en esa obediencia, a reconocer que donde quiera que haya una discrepancia o separación entre lo que Dios ha establecido en su palabra y nuestro pensamiento es consecuencia de nuestra mala manera de pensar, de nuestra iniquidad. Y reconozcamos entonces esa situación como una oportunidad para arrepentirnos. Y pidámosle al Señor, Señor, háblame tú, muéstrame tú, tú verás, yo quiero conocerte. Porque Dios desea que usted y yo tengamos esa pasión por conocerlo, porque en esa pasión, en ese deseo, amados, es donde se manifiesta la obediencia que a Dios le agrada. Una obediencia que ya no es por obligación, sino por amor, porque estamos enamorados del Señor. Su palabra nos deleita. Toda comparación natural, toda ilustración natural que usted y yo podamos concebir para expresar en alguna medida lo que experimentamos en el deleite de la palabra es un esbozo muy lejano, muy crudo. Hay que vivirlo, amados, hay que vivirlo, hay que estar en la palabra, hay que permitir que esta verdad confronte todo el cerro de mentiras que usted y yo hemos atesorado a lo largo de nuestra vida. La Biblia dice que Satanás es mentiroso y el padre de toda mentira. Y usted y yo antes de Cristo éramos esclavos de Satanás. Dice la verdad dice que antes de Cristo usted y yo éramos esclavos de Satanás. O dicho de otra forma, usted y yo vivíamos en un bojote de mentiras. Esta es la verdad. Yo quiero leerle a usted una porción de esta verdad, 2 porciones realmente. Y si el Señor lo permite, hacer un comentario muy breve. Hoy vamos a celebrar la cena del Señor, ¿verdad? Son unos cuantos versículos. Téngame algo de paciencia, por favor. Capítulo 9 de la epístola de Pablo a los Romanos. Esta palabra
La palabra de Dios corrige nuestra manera de pensar, nos encamina, nos encausa por el camino correcto, nos da libertad y nos permite tener una vida que glorifique a Dios y que para nosotros constituya una experiencia feliz. Aleluya. El próximo domingo, si el Señor así lo permite, no quiero ir más rápido que Dios, gloria a Cristo. Si el Señor así lo permite, vamos a comenzar, vamos a ver en la palabra lo que significa ser feliz. Y vamos a empezar por el capítulo 5 de Mateo. Gloria a Dios. Se nos quiten las vendas y sepamos lo que significa ser feliz. Capítulo 9 de Romanos, versículo 1, en la versión Reina Valera lo voy a leer, ¿verdad? Todo el capítulo. Por eso le dije que me tuviera un poco de paciencia. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, maldición o maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. La piedra de tropiezo. Cristo, el Dios soberano que se hizo carne. Aleluya. Muchos no lo entienden porque demandan entender antes de creer y terminan perdiéndose por la eternidad. Versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Permítame hacer un comentario en el versículo 11. Rebeca concibió de uno, de Isaac, perdón, el versículo 10. Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, no existían todavía, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. ¿A la elección de quién? ¿Quién eligió? ¿Quién eligió? Dios. Porque ninguno de ellos tomó la iniciativa para que Dios se fijara en ellos. Abraham no tomó la iniciativa con Dios para que Dios estableciera un pacto con él. Fue Dios quien hizo el pacto. Fue una elección de Dios. Conforme a la elección permaneciese, el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. No es por lo que hagamos, sino por Él que nos ha llamado para esta salvación. Se le dijo, a Rebeca se le dijo, el mayor servirá al menor. ¿Por qué? Porque así lo dispuso Dios. Aunque la tradición y la ley establecían que es el menor
quien sirve al mayor, ¿verdad? Algunos fuimos hijos con varios hermanos. Recuerda la posición del hermano mayor. Recuerda la justificación que nos daban nuestros padres porque él es el mayor o porque ella es la mayor, no porque ella sea buena, ni porque sea más alta, ni más sabia, es porque ella es la primogénita o él es el primogénito. Y en el caso que presenta el apóstol Pablo, nos está diciendo cuando Dios quiere, es cuando Dios quiere y como Dios quiere. En el caso de Rebeca y sus hijos, Dios decidió que fuese el mayor quien sirviera al menor, para manifestar su soberanía, o lo que llamaban los de antes, los antiguos, la providencia. Las decisiones que Dios toma como Dios y que por lo tanto no necesita consultar con nadie, ni pedirle permiso a nadie para tomarlas. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Note usted la pregunta que hace el apóstol Pablo para desafiar nuestro mal pensamiento, porque los que vivían conforme a la ley, al considerar la decisión de Dios de invertir el orden de la bendición entre los hermanos, con toda seguridad estaban diciendo que Dios había actuado con injusticia. Y dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Si hay injusticia en Dios, entonces ya Dios no es Dios. Dios es Dios porque es justo, perfectamente justo. Y es perfectamente justo porque es Dios. ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Cuando usted y yo creímos en Cristo, amados, la soberanía de Dios nos alcanzó en su misericordia. A Dios le dio la gana tener misericordia de nosotros. Y nadie se puede oponer a eso. Aunque se hubiera levantado una rebelión en el infierno, esa rebelión, imposible oponerse a la disposición que tuvo Dios para tener misericordia de nosotros. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Para que nadie se jacte de nada. Nadie caiga en la trampa de ser orgulloso pretendiendo que algo ha alcanzado en el Evangelio porque tiene alguna habilidad, o porque ora mucho, o porque lee la Biblia, o porque ha cumplido con el plan de lectura anual de la Biblia todos los años de manera impoluta. Es porque Dios ha tenido misericordia, porque Él ha querido. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Es decir, que aún en la manifestación extrema de la maldad está expresada la soberanía de Dios. Cuando nosotros vemos alrededor nuestro y decimos, ay, ¿verdad? Decimos en nuestra concupiscencia, ¿por qué Dios permite que esas cosas pasen? Porque Dios es Dios. Versículo 19, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué nos hace Dios responsable de nuestras decisiones? Si Él es quien determina quién va a hacer lo que va a hacer y lo que va a dejar de hacer lo que va a dejar de hacer. Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Responde el apóstol Pablo. Si tú me preguntas a mí, si es Dios en su soberanía quien decide de quién va a tener misericordia y de quién no, ¿por qué entonces Dios hace responsable a aquel que permanece en el pecado? Y Pablo responde, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Hay cosas que nosotros no entendemos, amados. Tenemos que estar conscientes de que esta mente finita nuestra no da para abarcar la infinitud de la mente de Dios. Y hay cosas que todavía no podemos entender. Dios ha dispuesto que sea así en su soberanía. ¿Por qué razón hay asesinatos? ¿Por qué razón hay manifestaciones de maldad a la desbandada? ¿Por qué Dios mismo ha dicho en su palabra que en los últimos días la maldad se multiplicará? Porque Dios no resuelve el problema antes. Y Pablo responde,
porque Dios es Dios. Y no entendemos, pero Dios es Dios. Alguna muy buena razón tiene Él para permitir que las cosas pasen como pasan, porque Él es Dios. Y a nosotros, los que alegamos creer en Él, nos conviene maravillarnos por toda manifestación de su soberanía en todos los hechos de la vida. Porque se supone que usted y yo vivimos dependiendo del Señor. Y no puede haber dependencia de Dios si no hay respeto de parte nuestra por las decisiones que Él ha tomado. No hay forma. Versículo 20, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Hemos altercado con Dios? Sí, amén. Dios permita que nos podamos arrepentir de todas las manifestaciones de dureza y de soberbia en nosotros que nos ha llevado a altercar con Dios. Que Dios nos ayude en su soberanía y en su misericordia. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? En ambos extremos, en el extremo de la salvación y en el extremo de la condenación eterna, gobierna la soberanía de Dios. Y en ambos casos, Dios es glorificado. En el caso de la salvación, se glorifica por medio de la expresión de su misericordia para con nosotros los que hemos creído, y en el caso de los que se pierden por la eternidad, se glorifica por medio de la manifestación de su ira, porque su justicia ha sido quebrantada y su santidad ha sido menospreciada. Así que no hay forma posible en la que nosotros, los que hemos creído, pensemos que Dios es avergonzado por el hecho de que algunos no creen. Que pensamos eso, ¿verdad? Ay, y nos dolemos. No entendemos que todo, amados, todo el universo, todo, a mí me fascina, en el buen sentido de la palabra, cuando escucho a los astrónomos maravillados acerca de las infinitas dimensiones del universo y de la edad incalculable del universo. Cada vez que hurgan más profundamente o más lejos, se percatan de cuán poco conocen, y verle el rostro, parecen unos niños. En estos días estaba viendo un programa creo que de Discovery, era de astronomía o de History, uno de esos canales. Y todos astrónomos, astrofísicos con doctorados hablando de eso, y el rostro, amados, iluminado como el rostro de un niño que está mostrando un juguete nuevo. Yo decía, Señor, qué tremendo eres tú. Y resulta que todo eso está aquí. Ellos tienen que ir a la universidad. Solo Dios sabe a qué clase de profesores buenos y malos, arrogantes, mal encarados, malhumorados, para descubrir que el universo es infinito. Porque el universo, la creación de Dios, habla acerca de la gloria de Dios. La creación de Dios refleja la gloria de Dios. Y si Dios es eterno e infinito, entonces lo que Él ha creado tiene que reflejar la eternidad y la infinitud de Dios. Y se maravillan. Y wow, y tratan de explicar en términos entendibles para la persona común lo que ellos han descubierto. Yo me gozaba y ese Señor, qué tremendo. Hubo uno que evidentemente manifestó conocimiento de las Escrituras, porque dijo, sí, estamos maravillados y no nos damos cuenta
que Dios hace tiempo que lo estableció así. Uno de ellos, de varios, como 6 o 7. Versículo 25. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Dios nos llamó pueblo mío. Y no somos descendientes de Abraham en la carne. Valencianos, maracuchos, andinos, orientales, margariteños, bolivarenses, colombianos, portugueses, italianos, chinos. No éramos pueblo, pero a Él le dio la gana llamarnos pueblo mío. Y el día en el que escuchamos a Dios llamarnos pueblo mío, amados, se nos cayó la empalizada y no pudimos resistirnos. Y maravillados le preguntamos al Señor, Señor, ¿cómo viví yo tanto tiempo sin ti, ignorándote? Ahora somos pueblo de Dios, hijos, un linaje que Dios dice, sois linaje escogido. Dios nos escogió para que nosotros ahora nos deleitemos en exaltarlo a Él. ¡Qué barbaridad! Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Es decir, el profeta reconoce que la bendición de Dios sobre Israel es producto de la soberanía de Dios, es porque Dios lo hizo. Versículo 30, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. El hombre natural que vive sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, siente vergüenza por cosas que le acontecen y es capaz de pensar que su vida es un desperdicio, pero no nosotros, porque hemos creído en Jesucristo. Y si estamos creyendo en Cristo, es imposible que seamos avergonzados por el pecado. Es imposible que seamos avergonzados por las amenazas de Satanás. Usted y yo nos humillamos gozosamente para manifestar la gloria de la mansedumbre de Jesucristo. Pero jamás escucharemos la vergüenza al presentarnos ante el juez justo de ser enviados al infierno y al lago de fuego. Esa es la vergüenza. Porque muchos están viviendo en esta tierra creyendo que se la están comiendo, creyendo que con dinero son importantes y tienen una vida útil, creyendo que acumulando conocimiento humano son importantes y tienen una vida útil, creyendo que haciendo muchas cosas en esta tierra le están dejando a la humanidad un legado que los hace dignos del reconocimiento de los hombres. Pero acontece, amados, que quien decida vivir así, sin considerar la supremacía, el gobierno y la majestad de Dios en su vida, quien decida vivir así, sin rendirse a Jesucristo, un día escuchará al Dios Todopoderoso decirle, apartaos de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Y no hay mayor vergüenza que esa. Todos hemos experimentado situaciones vergonzosas
en las que alguien emite un juicio poco favorable acerca de nosotros y por causa del orgullo nuestro, eso nos avergüenza. Eso es apenas una nimiedad que no se puede comparar con la vergüenza de recibir tal desaprobación de parte del Dios todopoderoso y santo y justo como nadie. Pero si creemos en Cristo, amados, nuestra fe en Jesucristo nos salva de tal vergüenza. Y en aquel día, en lugar de escuchar una sentencia reprobatoria, escucharemos palabras de alabanza de parte de Dios. Mi buen siervo y fiel, en lo poco me ha sido fiel. Aquí en la tierra, en la menudencia, en lo poco de la vida terrenal, temporal, limitada, finita, me ha sido fiel. En lo mucho yo te pondré. En la vida de todos los siglos, en la eternidad, en el gozo incomparable de estar ante mi presencia, adorándome y apreciándome en la plenitud de mi majestad y de mi gloria. Eso, amados, no se puede comparar. Aún nuestra mente no alcanza para entender eso. Pero el Espíritu de Dios en nosotros nos anima a desear esa experiencia. Ellos no saben lo que dice aquí. No le he dicho, 1 Tesalonicenses. Aleluya. 1 Tesalonicenses, perdóneme. 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Ellos no saben lo que dice aquí. No pueden vivir según esta verdad. No pueden regocijarse en el sustento que suple la palabra de Dios. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En la indiscutible soberanía de Dios, en su soberana misericordia, sabiendo cosas que usted y yo no sabemos, Él tomó la decisión de que nuestro amado hermano Gustavo Rivas descansara hoy. Aunque nosotros hubiéramos deseado que Dios lo retuviera un tiempo más aquí en la tierra. Pensamos que podía serle útil, Señor, predicando tu evangelio, abrazando a los hermanos, apapuchándonos, manifestándonos tu amor. Pero en su soberanía Dios dijo, no, mi hijo lo quiero hoy ya. Su tiempo, su peregrinación en la tierra es hasta hoy. Y fue Dios quien decidió que aconteciera como aconteció. No sabemos, de repente hay familiares creyentes orando por todos los médicos involucrados en toda la convalecencia de nuestro hermano Gustavo. Nosotros no lo sabemos. No sabemos cuántas ancianas se han postrado ante Dios, han derramado lágrimas y han suplicado a Dios que salve a su hija, o a su hijo, o a su sobrino. Y de repente Dios dijo, oye, ok, está bien. Ok, vamos a hacerlo así. No sabemos si mañana uno de esos médicos que estuvo expuesto a toda la evidencia médica que se acumuló a lo largo de estos 4 meses, con los que no pudieron dar con un diagnóstico, pensaron varias cosas y ninguna de ellas fue hasta que al final se mostró una evidencia súbita, niveles de glicemia por las nubes.
Habían hecho esos exámenes varias veces y nunca había pasado eso. Y dijeron, ¿cómo es posible? Tiene los niveles de azúcar de un diabético que nunca ha sido tratado. Y dijeron, oye, quizás por eso están pasando esta cosa y esta cosa y esta otra cosa. Hasta que tuvieron que decir, bueno, hemos hecho todo lo que nosotros podemos hacer. En nuestra humana debilidad y visión espiritual miope, usted y yo, quizás estábamos orando para que nuestro hermano Gustavo se sanara por completo. Y nos atemorizaba la idea de que pudiera morir, su cuerpo pudiera morir, porque eso fue lo que murió. Ese cuerpecito de carne y de huesos, porque su alma está guardada en el refugio eterno de la mano de Dios, intocable, y debe estar gozándose. Lástima que no puede pasarnos un mensaje de allá para acá para decirnos cómo es la cosa, pero la Biblia dice, amados, que es un estado de incomprensible, sobrenatural, de paz, esperando la resurrección de los muertos cuando Cristo regrese a buscar a su iglesia. Y meditar en estas cosas simplemente nos va a llevar a nosotros a darle gracias a Dios. Señor, piense esto. Yo pensaba, cuando José estaba dirigiendo la oración por Gustavo, yo decía, Señor, cuán grande es tu misericordia. Yo pude no haber conocido a Gustavo jamás. Él nació en Sucre, yo nací en Valencia, vidas disímiles, caminos diferentes, pero Dios en su soberanía unió nuestras vidas. ¡Cloc! Yo me considero privilegiado, bendecido por Dios, por haber tenido frente a mis ojos la expresión del amor de Dios en la vida de mi hermano Gustavo. Bendición, bendición, bendición. Un día Gustavo, una cosa que a mí me sorprendió, me dejó boquiabierto y me dijo, estábamos hablando de los caracteres y la cosa, no, sí, Dios es poderoso, porque mi carácter no es Manzanares. Y me lo dijo bien en serio yo, mi carácter no es Manzanares. Yo, perro, ¿y cuándo se pone Gustavo bravo? Yo nunca lo he visto. O sea, eso a mí me bendijo, me impactó, me estremeció el piso. Oye, Dios mío. Yo no sé, solo Dios sabe qué cosas van a pasar. Un día la familia de mi suegra perdió a un miembro cristiano, joven, 52 años, de repente, un infarto, una tarde, pum, en la madrugada estaba muerto. Incomprensible, ¿cómo es posible? Cristiano, padre devoto, marido fiel. Oye, uno diría, Señor, si ahora es que podías usarlo para tu gloria. Cuestionando uno a Dios siempre. Mal hábito. Pero resulta que por causa de la muerte de ese tío de mi esposa, de mis cuñados, cuñado de mi suegra, mi esposa y yo creímos. Porque la serenidad, la paz con la que esa familia asumió la pérdida de la cabeza del hogar, el sustento de la familia, a esta mente perversa, calculadora, amoldada a los principios de la ingeniería y acostumbrada a alcanzar y a medir cosas, a pesar todo, a medir todo. No, mi raciocinio era que se iban a morir, todos, la esposa, la viuda y los 3 hijos, que no iban a valer un centavo. Y eso me hizo entender a mí que ellos tenían un Dios que yo no tenía, que yo no conocía, que toda mi ingeniería, todo lo que yo sabía, las operaciones navales, las cosas, la plata, nada de eso me servía para disfrutar de la paz que ellos tenían. Y es, oye, yo quiero ese Dios. Y milagro que la misma experiencia estaba teniendo mi esposa. O sea,
milagro. Solo Dios puede hacer eso. Hoy día podemos decir, oye, fue para la gloria, la muerte de Miguel Noel fue para la gloria de Dios. Y nada acontece que no sea para la gloria de Dios. Aunque usted y yo no lo entendamos, es para la gloria de Dios. Nuestro hermano Gustavo Rivas padeció estos meses de convalecencia, batalló contra lo que quiera que fuese, pasó por todo eso, para la gloria del único Dios, Rey y soberano del universo. Y no es un desperdicio. Por el contrario, es un aporte que Dios ha hecho para su propia gloria y que a todos nosotros, si estamos apercibidos de la voluntad de Dios, nos va a bendecir, nos está bendiciendo. ¿De qué se iban a morir? Bueno, porque él era el único que trabajaba en la casa, él era el que estaba a cargo de su casa, eran marido y mujer de toda la vida, tendrían como 30 años, no, como 20 y pico de años de matrimonio. La pérdida del esposo y del padre, los tres hijos estaban en lo que el ser humano califica como la etapa crítica, ¿verdad? Unos estaban saliendo de la adolescencia, los dos mayores, y el menor estaba entrando a la adolescencia. Con mis ojos naturales y perversos yo estaba viendo delante de ellos una tragedia, pero no fue una tragedia. Sí, a eso me refería. Que se iban a echar a morir. ¿Ahora qué voy a hacer sin marido? ¿De dónde voy a comer? Ninguno de ellos trabajaba. Él era el sostén de su hogar. El sacerdote de la casa era él. Ninguno de sus hijos estaba en edad de asumir esa responsabilidad y su esposa estaba sumisa y sujeta a su marido. Nada, absolutamente nada. La gloria de Dios es lo que hemos visto. Se han mantenido fieles en Cristo, Dios les ha sustentado, literalmente. Y al resto de la familia, Dios nos ha bendecido por medio de su testimonio. Mi esposo y yo en lo personal reconocemos delante del Señor que ese fue el evento que Él en su soberanía y en su misericordia usó para su gloria, trayendo arrepentimiento y convicción de pecado en nuestras vidas. Por causa de esa muerte, mi esposo y yo creímos en Jesucristo. Así que yo sí le doy la gloria a Dios por eso. Le damos la gloria al Señor por eso. Y lo que va a pasar en los días que vienen, en los años que vienen, por causa de la muerte de Gustavo Rivas, amados, es para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Así que en el amor del Señor debemos regocijarnos y estar agradecidos, estar con una actitud de humildad ante la voluntad de Dios, ante la manifestación de su soberanía en lo que ha acontecido y cómo ha acontecido. Simplemente Dios quiso que fuese así. Bien, amados. Bien, yo no sé qué habrán hecho, cómo. Ah, ok. Va a ser allí. Ok, todavía no lo han trasladado. Ok, los restos físicos de nuestro hermano Gustavo, que en un momento fueron la casa de su alma, van a ser velados en la funeraria Los Ángeles, la que está detrás o al frente de MRW en la Rojas Queipo, al lado del concesionario Kia, diagonal al Galeón. ¿Sí? Está ubicado donde quedaba el antiguo Ingeve, en la parte de atrás. No, Ingeve no existe ya. Eso es la boutique del sonido, o lo que queda de ella. Sí, porque queda poco. Sí, pero el acceso es por la avenida Bolívar. Tendría que cruzar donde quedan, frente a Pedro Gual, donde está el negocio de los Soutos,
frigorífico Souto, pues se mete por esa calle, cruza a la izquierda, ahí mismito está la funeraria. Es, ajá, calle Miranda. Es una casa vieja, sí. Está fácil, ¿verdad? Aún no lo han trasladado, tan pronto como tengamos esa información, se las haremos llegar. Ore al Señor por encima de todas las cosas, amado, ore al Señor. Pídale de corazón a Dios que le dé la oportunidad de ser un instrumento de su amor, de su compasión y de su justicia en medio de esta situación. Y deje que Dios lo use. ¿Sí? Nosotros vamos a orar por toda la familia. Es una familia numerosamente cristiana. Unos cuantos creyentes son nuestra familia por esa causa. Que todos ellos sean sustentados en la palabra. Que los que todavía están batallando en su mente y no han decidido rendirse a Jesucristo, qué bueno sería, Señor, que te conocieran. Pero sabemos que usted es el Dios de toda gracia y soberano. Simplemente ponemos cada una de las vidas de los familiares de Gustavo en sus manos. Que nuestra hermana Vestalia, Señor, pueda encontrar en ti la plenitud de la satisfacción de su alma, que con regocijo, Señor, con gratitud, reconozca tu decisión soberana en medio de esta decisión, que su alma permanezca en paz. Sabemos que usted le ha sustentado y le ha dado paz, Señor, pero que en los días y los años por venir ella se afiance en tu voluntad y en tu verdad. Que esta mujer, hija tuya, Señor, siga siendo un instrumento de tu justicia, una predicadora de tu verdad, una mujer dispuesta a discipular a otras mujeres a vivir en el temor de Dios. Que cada uno de sus hijos, Gustavo José, cada una de sus hijas, que José, Señor, todos ellos puedan abrir su mente y su corazón a la expresión de tu misericordia en medio de esta situación que en términos naturales, Señor, es incomprensible, dolorosa, insoportable. Que ellos sepan, Padre bueno, que usted es el refugio de nuestras almas. Que su verdad, Señor, nos da libertad y nos guarda en toda dificultad y circunstancia. Que ellos tengan esta experiencia sobrenatural para honrarte y glorificarte. Atravesar por medio de estas aguas tormentosas, completamente descansados, completamente gozosos, completamente confiados, Señor, en usted. Y por cada uno, Señor, de los que formamos parte de tu familia y que estamos hermanados por la fe en Cristo, a Gustavo y a su esposa y a sus hijos y a sus hijas, Señor, que tengamos el discernimiento, la disposición y la sensibilidad necesarios para ser de ayuda, para ser de consuelo, para apoyar y para animar a nuestra familia, Señor, en medio de esta situación. Haga así, Señor, conforme a su voluntad y para su gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. Piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en
Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. Sepulcro él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad, del suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Desde al nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él otra vez, en su poder me sostendré. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que venga otra vez, en su poder me sostendré, en su poder me sostendré.